Muy buenas tardes, amables televidentes de Café Democrático de TV Red. Bienvenidos. Estamos saludando a todos los sistemas comunales y los sistemas independientes que nos están viendo hasta ahora, desde Soacha hasta Ciudad Bolívar, por todo Bogotá y en todo el país, la señal de TV Red y todos ustedes. Tenemos nuestro invitado, nuestro primer invitado del día de hoy. Es uno de los senadores más aguerridos, más polémicos, más preparados y más juiciosos que hay en este momento en el Congreso colombiano, el senador Jorge Robledo, a quien le damos la bienvenida. Senador, gracias por estar con nosotros. Mauricio, mil gracias por su hospitalidad, a sus televidentes, mis saludos. Bueno, vamos a estar haciendo una evaluación de lo que ha sido los primeros meses, pues, de 18 meses del gobierno del presidente Santos y por supuesto también dándole unas puntaditas al tema de Bogotá. Lo invitamos a que nos ayude con esos dos análisis, doctor Robledo. Con mucho gusto, Mauricio. Bueno, con su venia vamos a empezar con unos informes muy puntuales de servicio a la comunidad, como el pico y placa y los indicadores económicos, aquí en Café Democrático por TV Red. Ya comenzamos, marquen el 651-4920, 651-4920, aquí está el doctor Robledo para responder también preguntas de ustedes, los televidentes, y ya saben, se ganan CDs marcando el 651-4920. Rápidamente, porque tenemos bastante tema hoy con el doctor Robledo y con nuestros otros invitados, pico y placa para mañana 7, 8, 9 y 0. Estamos en pico y placa 7, 8, 9 y 0. Y para los amigos de los transportes particulares, placa terminada en 7. Vamos también a hablar de nuestros indicadores económicos. El dólar sigue bajando, doctor Robledo. ¿Qué pasará? Ahí ya nos va a contar también, usted que es un experto en estos temas. 1.778 pesos vale hoy un dólar. 1.778 pesos. El euro está en 2.361. El café cerró en $2 con 20 centavos. $2.20 y la UR está en 199 con 25. Pero ojo con el dólar, 1.778, ya nos va a decir también el doctor Robledo. ¿Qué estará pasando? Cerramos con la movilidad. 2 puntos críticos de movilidad por obras, básicamente por obras. Ya sabemos que en toda la ciudad tiende a estar colapsada a esta hora, pero hay 2 puntos críticos. Avenida Novena con calle 63A, la van a estar reconstruyendo por 30 días. Y tenemos también en la calle 100, aquí muy cerca, entre carreras 64 y 63, en la Floresta, donde también están levantando la capa asfáltica y van a hacer ahí una rehabilitación de la vía. Comenzamos con nuestros temas editoriales. Hoy, 9 de febrero, me autosaludo, me autofelicito. Hoy es el Día del Periodista y ahí va el editorial que tiene que ver con periodistas. Bueno, vamos rápidamente a hablar de los periodistas más importantes que han pasado por la vida de este periodista también. Ante todo quiero recordar a Jorge Consuegra, que trabaja también en este canal. Jorge Consuegra fue mi profesor en IMPAU y de verdad que le aprendí muchísimo. Jorge Consuegra, que lo vamos a tener aquí porque tiene un libro sobre datos curiosos de Bogotá, estará también presente en nuestro programa, pero lo felicito a él y lo felicito por haber sido mi maestro, Jorge Consuegra. Recuerdo también a Guillermo Cano. Guillermo Cano, los jóvenes de pronto no saben quién es él. Guillermo Cano, director del diario El Espectador, que fue asesinado más o menos por el año 1988-86. Se dice que fue asesinado por Pablo Escobar, son cosas que tampoco se han confirmado, pero murió por el oficio del periodismo. De ahí para abajo pues tenemos periodistas como Yamid Ahmad, importante por la creación de espacios en Caracol Radio como 6 AM, que todavía permanece con otro director. Creó también el servicio de noticias, una emisora que era únicamente de noticias, Radionet, y también creó el sistema o el noticiero CMI, que es como el único noticiero, verdaderamente noticiero de información que queda en la actualidad. También pues saludar a Hernán Peláez Restrepo, el máximo periodista deportivo que hay en el país y que además tiene su programa La Luciérnaga y que se está recuperando pues de un cáncer bastante doloroso. Y cerramos con 2 periodistas que ustedes de pronto no conocen mucho, pero que tienen mucha importancia. Alberto Salcedo, que es el cronista más grande que hay en Colombia, digamos, para periodismo investigativo, y Argemiro Piñeros, si podemos tener por ahí la foto rápidamente de Argemiro. Es un periodista que no tiene las 2 manos, que tiene muñones nomás, pero que desde nuestra época en IMPAU ha manejado la grabadora, la máquina de escribir, ahora el BlackBerry, el iPhone, de todo. Es un ejemplo de superación. Hoy nos saludamos, hoy es el Día del Periodista, muchas gracias a todos, la Alcaldía de Soacha, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Alcaldía de Fontibón, todos saludándonos por el Día del Periodista. Muchas gracias y ya estamos con el doctor Robledo en 30 segunditos.
Doctor Robledo, bueno, comencemos con lo del dólar que nos llamó la atención ahí. Nos dicen, está bajando el dólar, está bajando el dólar. De pronto es una noticia que nuestros clientes dicen, pero eso al consumidor, al colombiano de a pie, ¿cómo lo golpea, cómo lo castiga la caída del dólar? A ver, digamos que eso, Mauricio, es muy grave para el ciudadano de a pie, porque eso produce desempleo. Ajá. Produce desempleo de esta manera. Cuando el precio del dólar se pone muy bajo, las empresas que producen para vender en Colombia, se les vuelven muy difíciles las cosas porque las mercancías importadas llegan más baratas y las quiebran y se produce desempleo. Y cuando el dólar está muy barato también, como está sucediendo, las empresas, por ejemplo las flores, que producen para exportar, reciben muy pocos pesos por los dólares y también se pueden quebrar. Y por supuesto eso también produce desempleo y pobreza. Aquí hay una cosa que hay que insistir, país que no tenga empresas fuerte, ¿no? industriales y agropecuarias no tiene futuro. La devaluación entonces del dólar, la revaluación del peso, que es la misma cosa pero dicha de otra manera, es terrible para la economía nacional. Los cafeteros colombianos, por ejemplo, el año pasado, por revaluación del peso, en promedio cada familia perdió 4,5 millones de pesos. Cafetera. Sí, yo conozco eso de cerca. 4,5 millones de pesos por familia perdieron el año pasado. Bueno, si tenemos ahí a Jorge Consuegra, le regalamos 2 minuticos también al aire, que es muy importante. Pero doctor Robledo, uno pensaría que es como un juego de economistas, o que eso sí tiene una racionalidad, que o el gobierno está jugando con el daño es cierto. Ahora, ¿cuál es el origen de esto? El primer origen de esto, y es el que más molesta, es que Estados Unidos, que es el que tiene la fábrica para hacer billetes de dólares, de una manera irresponsable a mi juicio, porque él tiene, se supone, unos ciertos compromisos globales, hacen billetes, no apagan la imprenta, porque a los gringos $1 les vale lo que vale el papel, y $100 les vale lo que vale el papel y la tinta. Entonces para ellos es un negociazo hacer billetes, pero esa es una manera de hacernos daño a estas economías y de darle salida a sus exportaciones. Obama está empeñado en aumentar las exportaciones. Eso explica por qué hoy el TLC es mucho más dañino que antes, porque el peso colombiano está revaluado frente al dólar 30%, frente a la moneda coreana, por ejemplo, estamos revaluados 46%. Entonces, ese TLC con Corea que están hablando de poner, o que intenta poner el presidente Santos, es como ponerle un carro bomba a la puerta de la industria bogotana. Bueno, pero hablemos precisamente del TLC que usted trae a colación. ¿Cómo puede golpear el bolsillo también de los ciudadanos, el empleo? ¿Y cómo puede golpear, por ejemplo, un municipio como Soacha? Gravísimo. ¿Se puede construir allá una ciudad industrial, una zona franca? Yo le cuento una cosa que yo no sé si usted sabe, Mauricio, pero se la cuento. Yo prácticamente viví en Soacha por allá en el año 74. Muy bueno, porque lo están viendo allá muchísimos. Yo alcancé a ser concejal de Soacha cuando la Unión Nacional de Oposición, lo que pasa es que después... ¿Con la ANAPO? Me fui, con la 1. Después me fui a vivir a Manizales, estuve pues 30 años en Manizales, pero digamos que los inicios de mi carrera política los hice en Soacha y en ese sentido tengo unos lazos de afecto muy importantes con ese municipio. Soacha es una zona que es muy dependiente de las zonas industriales de Bogotá y los TLCs desbaratan la industria. Ya lo han visto los soachunos, o sea, en estos 20 años de libre comercio, porque el libre comercio empezó en Colombia con el gobierno de César Gaviria, las pérdidas industriales son inmensas. La zona industrial del Muña, por ejemplo, las otras zonas industriales de Cazucá, etcétera, se han debilitado y eso genera ¿qué? Pues desempleo. Y no hay nada peor que el desempleo. Nada es peor que el desempleo, porque el desempleo es pobreza, es falta de salud, de educación, de todo. Usted sí sabe una perla del gobernador Andrés González, que fue premiado ahora con una embajada. Sí. En su informe de gestión habló de una zona franca para Soacha, que había construido, que había diseñado una zona franca para Soacha. ¿Usted cree que más allá de, digamos, del chiste que puede ser, o del mal chiste, de incluir eso en su informe, que Soacha le convendría o no le convendría un tipo de zona franca? En general, o sea, esas zonas francas como enemigo de parecieran ser muy atractivas localmente porque atraen unas empresas, pero ¿qué sucede? Que esas empresas van porque no pagan los impuestos que deberían pagar y un país tampoco funciona si las grandes empresas no pagan los impuestos que deberían pagar. Entonces son, digamos, soluciones entre comillas remediales que aparentemente funcionan muy bien, pero cuando usted mira que en Colombia han creado zonas francas y las grandes empresas no pagan los impuestos que deberían pagar, pues lo que sucede es que entonces nos quedamos sin salud, sin educación, sin infraestructura, porque eso se paga con los impuestos. Bueno, usted
aparece de pronto ante la opinión pública como muy enemigo de la inversión extranjera, es decir, hace muchas críticas, hace un análisis muy Pero mire, Mauricio, yo le profundo preciso. de la inversión extranjera. Usted es mucho más, digamos, participa más de la acción industrial propia, nacional, Claro. ¿cierto? Yo, Ese es su punto de tengo vista. un punto de vista nacionalista. Ahora, Exactamente. no me opongo a que haya inversión extranjera. Por ejemplo, si el TLC con Corea se hace, se arruinarían las ensambladoras Ajá. de carros que hay en Ya va a Colombia, pasar con lo de que son Corea, ¿no? extranjeras. Sí. Yo no estoy de acuerdo con el TLC Ajá. porque esas ensambladoras producen empleos en Colombia. Yo lo que no comparto es que el capital extranjero se venga no a respaldar el desarrollo del resto del país, sino un poco a aplastarlo, o a reemplazarlo. Y a no pagar impuestos. Y a no pagar impuestos y a no hacer las cosas bien Exactamente. hechas. Ese es el caso, pero no es que yo diga que no debía haber inversión extranjera en Colombia, sino que sí haya, pero no así, ¿cierto? Es decir, no como se viene haciendo. Bueno, hoy en la Casa de Nariño está haciéndose formalmente, digamos, una rendición de cuentas. Creo que inclusive está siendo transmitido por el canal Señal Institucional. ¿Cuál es el balance que usted hace del gobierno de Juan Manuel Santos? Pues depende de a quién miramos. Sí. Ahí sí es como el cuento, cada uno habla de la corrida según le va en ella. Entonces, monopolios y transnacionales les va de maravillas. Nunca habían ganado más plata, nunca habían pagado menos impuestos, nunca habían tenido más gabelas. Bueno, o lo mismo que Uribe y que Pastrana, Eso es etcétera, lo mismo. porque Ahí es no el están mismo peleando para combo nada. de siempre. O sea, los compadres. Los compadres. Pero si yo miro hacia el resto del país, trabajadores, campesinos, clases medias, pequeños y medianos empresarios, les va muy mal. Colombia hoy es, Mauricio, el tercer país más desigual de la tierra. De la Eso es tierra, una no es de vergüenza. América Latina. Del ¿no? mundo. En América Latina solo Haití está peor que nosotros. Entonces, pues digamos que este es el ejemplo clásico de cómo le está yendo al país. No. Entonces, a los que están con toda la riqueza embolsillada, pues aplaudirán a Santos, pero yo creo que los demás, que queremos un país diferente, democrático de verdad, pues no nos gusta lo que está pasando y el balance en ese sentido. Yo que fui profesor universitario muchos años, conmigo no gana el examen. Bueno, vamos a ir después de comerciales con temas muy puntuales de ese balance y con Bogotá también. Balance también o pasada al tablero de Gustavo Petro, aquí con el senador y profesor Robledo. Estamos en 2 minuticos aquí con Café Democrático. Robledo del Polo Democrático, haciendo un balance de lo que han sido los primeros 18 meses del presidente Santos. Usted ya lo rajó, digamos, en términos generales, pero ahora hablemos de casos particulares. Ya pues a la economía le dimos una chuleadita y va mal, ¿no? Digamos, yo creo, muy mal. hay una situación pues que sigue siendo y totalmente injusta y es el salario de los colombianos, ¿no? No se ha podido, mediante una política social, no sé, ¿qué habría que hacer para que ese salario fuera real? Hay dos grandes teorías en el mundo con respecto a los salarios. Quienes como Santos o Uribe, el salario solo lo ven como un gasto. Y entonces como es gasto es malo, porque daña a las empresas. Y quienes decimos que es verdad que el salario es un gasto, Mauricio, pero además el salario es la capacidad de compra de un país. Entonces cuando el pueblo gana un poco más, pues consume más. Y las empresas entonces pueden vender más. Y para vender más tienen que producir más y crean más empleos y son más salarios. Claro. Y eso genera un círculo virtuoso. De la economía, productivo. Exactamente, totalmente. Guardadas las proporciones. Los aumentos de salarios, guardadas las proporciones, estimulan el progreso de los países. Ustedes miren en Estados Unidos o en Alemania, los trabajadores ganan mucho más que aquí y se vive mucho mejor que aquí, en parte por este círculo virtuoso que le digo. Lo que pasa es que la visión de Santos es una visión regresiva y retardataria de las cosas. Él no es una persona que tenga un talante democrático de verdad, sino que piensa en la cosa de no, todo para mí, la ley del embudo, ¿no? ¿Cómo es que dice la canción? Lo ancho para ellos y lo angosto para uno. Bueno, ¿usted sí cree que hay una pelea real entre Uribe y Juan Manuel Santos? ¿O es una pelea dentro del establecimiento, por decirlo así? Digamos que la pelea puede ser real, pero son pleitos entre compadres. Lo que pasa es que los pleitos entre compadres pueden ser muy duros. Acuérdate de cómo los liberales y los conservadores terminaban en guerra civil. Medio millón de muertos tuvieron y la cúpula liberal conservadora eran compadres. Usted mira, y eran compadres. Porque los únicos que han matado no son los del M-19, los de las FARC. Aquí hay violencia desde antes. Desde hace 50 años. Entonces, Santos y Uribe son, usemos una frase que usaba Gaitán aquí en Bogotá, la misma perra con distinta guasca, y lo digo pues con toda cordialidad, pues en el sentido de que son la misma cosa,
Pero entonces el Exactamente. lacito que tienen diferente. es un lacito diferente. Es diferente. Hablemos del tema de la paz o de la guerra. ¿Cuál debería ser la solución? ¿Terminar con el terrorismo en acciones militares que no involucren a la población hasta donde eso es posible? ¿O usted todavía Yo sigue pienso creyendo en la dos negociación? cosas. Yo pienso dos cosas. Uno tiene que estar claro, y yo eso lo tengo claro durante toda mi vida, que mediante la lucha armada y el secuestro y esas cosas no se van a resolver los problemas del país. O sea, Y menos en este país. y menos en este En este país. país, ¿cierto? Lo segundo es que resolver eso por la vía militar no ha sido posible. Aquí van 50 años Sí. echándose bala y ahí sigue el problema. No Entonces, solo por las guerrillas, hay que decirlo. no, hay A muchas... las guerrillas también les han hecho conejo en procesos de paz. No, aquí ha pasado de todo, todo, ¿cierto? sí. Sí. Pero entonces yo soy de los que creo que lo mejor sería que se encontrara una forma política de ponerse de acuerdo para que el Estado retomara el monopolio sobre las armas. Ahora, entiendo que eso no es fácil. Sí. Y mientras eso no se logre, pues se van a seguir echando bala. Pero lo que yo quisiera es que eso se resolviera mediante el diálogo, que es finalmente la forma más civilizada de resolver los conflictos. ¿Usted estaría dispuesto a, digamos, a prestar sus servicios en una comisión, digamos, en ese tipo de comisiones de acercamiento? Digamos que el servicio, ¿O eso ya se...? el servicio principal que yo podría prestar es como el de no estorbar, ¿no? El de desearles que les vaya bien. Exactamente. Porque digamos, yo no soy los grupos alzados en armas, no soy el Estado. Ellos son los que tienen que saber los detalles del asunto. Uno se mete en eso, pienso yo en mi caso, y termina fácilmente chamuscado, porque como no es ni una cosa ni la otra. Entonces yo lo que digo es, yo no estorbaría en un proceso de eso, les deseo el mayor de los éxitos, pónganse de acuerdo, manteniendo la integridad del país, pónganse de acuerdo, Sí. digamos, como les resulte más sensato para promover, pues, cosas, por supuesto, positivas para el país. Pero pienso que esa es una cosa que ellos deben desempeñar fundamentalmente ellos. ¿No le ven nada destacable a este gobierno, definitivamente? Pues a ver, digamos esto, Mauricio, siempre los gobiernos hacen alguna cosa, porque no es posible que una persona firme cheques por 150 billones de pesos y no pase algo, ¿cierto? 150 es decir, billones al año. al año. Entonces, claro, pues hacen de pronto unas carreteras, construyen un colegio, y yo no me voy a oponer a que se hagan unas carreteras o se construya un colegio. Pero es que uno los análisis los tiene que hacer más globales, más gruesos, porque si no se pierden los detalles. Y finalmente aquí hay un problema de fondo, y es que si no hay cambios de fondo que cubran en general la economía del país y las relaciones sociales, pues digamos que los detallitos no van a ser capaces de arreglar el problema. Bueno, un tema muy sensible para ustedes en el Polo Democrático pues fue la pérdida de la alcaldía de Bogotá y lo que vino antes de esa pérdida electoral, digamos, todo lo que es el escándalo con Samuel Moreno y todo lo que vino después. Pero ¿cómo ve usted la llegada de Gustavo Petro a la alcaldía, primero que todo? ¿Y cómo lo ha visto en sus primeros 35, 30, digamos esto. 40 días de mandato? Es claro que Gustavo Petro no gana la alcaldía con el programa del Polo, eso debe estar claro. Él se salió ¿Con votos del Polo, de pronto? y abandonó el ideario, las ideas del Polo las abandonó. Tiene otras ideas, yo lo veo inclusive coincidiendo mucho más con Santos que con nosotros. ¿Sí? Es verdad también que mucha gente que ha sido o es incluso del Polo votó por Petro, porque digamos que ahí se combinaban una serie de hechos de tipo práctico y la gente a veces actúa por razones de tipo práctico. Ahora, yo pienso, Mauricio, que es muy temprano para uno hacer un balance de una gestión. Es que O sea, 30 días ¿lo están no es como nada. crucificando muy temprano? Ahora, en el Polo hemos dicho esto, Mauricio, que vamos a juzgarlo por cada uno de sus actos. Sí. ¿Sí? Vamos a ir viendo, entonces cada caso lo analizamos. Si son cosas contrarias a los aportes que el Polo le hizo a Bogotá, porque el Polo en lo social dejó aportes grandes en Bogotá, en alimentación, de seguridad alimentaria, en educación, en salud, pues por supuesto no vamos a estar de acuerdo. Vamos a esperar cómo evoluciona. Ahora hay varias cosas que ya a estas alturas me han preocupado, ¿no? Sí, señor. Por ejemplo, está hablando de subir el impuesto predial. Eso hay que mirarlo con cuidado. Con lupa. Con lupa, porque eso podría ser una política retardataria. La idea de una cosa que él llama las alianzas público-privadas, que es asociar a la empresa privada con el Estado para hacer cosas, a mí en general eso tampoco no le gusta, me gusta, porque finalmente es volver todo un negocio. Y está hablando de salud, de educación, de infraestructura.
Entonces, que meterle negocio a la educación en Bogotá, no, yo creo que esas no son buenas maneras. Pero digamos que vamos a ir viendo y vamos a ir mirando a ver cómo evolucionan las cosas y vamos a ir opinando sobre cada caso. Y repito, es temprano. Ahora, cosas como por ejemplo lo de las armas o lo de los toros, bueno, eso puede generar simpatía, pero esos no son asuntos medulares realmente Sí, de fondo, por donde no ni era. le competen realmente al alcalde. Hay que esperar a ver qué va a terminar pasando. ¿Hay una ruptura, fractura irreconciliable entre ustedes y el progresismo, este partido, este movimiento que hay ahí? Digamos que Él se fue y cerró la puerta dura. Tenemos planteamientos distintos. Muy distintos. Sí. Ahora, en mucha de la gente que votó por Petro, pues o casi toda, diría yo, cierto, de gente de talante democrático, con la que muchos son del polo, incluso, etcétera, y ahí no tenemos contradicción. Pero el hecho cierto es que en este momento las distancias son bien grandes. ¿Son grandes? Ahora veremos qué pasa con la evolución de las cosas políticas, qué termina sucediendo, porque uno no debe hacer política con sectarismo, ni con pasiones, ni con cosas de ese corte. Pero digamos que en este momento está claro que él tiene una concepción de las cosas que no corresponde con la nuestra. Pero eso se debió, digamos, a que, digamos, él tiene un ego muy grande, como se dice, él tiene, digamos, arranques dictatoriales y no se siente como en ningún movimiento, o se debió a que el pueblo de pronto se radicalizó en ese momento. No, mire, la historia verdadera es esta. Él le gana la consulta a Carlos Gaviria. Los que estábamos con Carlos Gaviria le hicimos la campaña. Yo le di 3 vueltas a Colombia, respaldando la candidatura de Gustavo Petro. Sin el respaldo del polo, candidatura a la presidencia, él no hubiera sacado los votos que sacó. Esa campaña estuvo en un momento muy mal y el polo, digamos, le dio la mano y la sacó adelante. Pasadas las elecciones, él nos dice: yo quiero ser presidente del polo para hacer acuerdos con Santos. Y ya los había hecho, acuérdense la foto famosa de él abrazado con Santos. Sí. Entonces el polo mira las cosas y concluimos, la mayoría del polo dijimos, hombre, acuerdos con Santos no, porque tenemos diferencias inmensas. Y presidente usted no, porque preferimos poner de presidenta a Clara López, una cosa cordial. Él pues se ofuscó, se ofendió y dijo, entonces yo me voy de aquí, le voy a hacer todo el daño que le puede hacer al polo, pues, y se dedicó a eso. Pero nosotros, digamos, no teníamos, digamos, salida distinta, porque lo cierto es que un partido no puede existir sin un programa que nos enfrenta con Santos. Y sin unos estatutos que digan que cuando no hay acuerdos, pues se vota y la mayoría es la que determina. Él, digamos, no pudo sostenerse en los acuerdos fundacionales del polo y entonces decidió hacer otra cosa. ¿Por qué el polo democrático, y ustedes ya hicieron esa autocrítica, pero quiero que nos regales un concepto más actual de pronto, ¿por qué el polo democrático dilapida ese capital que tenía en Bogotá? ¿Y por qué dilapida, como lo hablamos antes de comenzar este programa, a una persona como Aurelio Suárez, que tiene un conocimiento muy vasto y que era un candidato 1A para continuar con el gobierno del polo? ¿Por qué en esa coyuntura de la corrupción de Samuel Moreno, que todavía no está aprobada en la fiscalía, pero que tiene instancias ya muy definitivas, ¿por qué el polo se demoró tanto en separarse de eso? Esto, Mauricio. Es claro que en la alcaldía de Bogotá sucedieron cosas que no podían haber sucedido en un gobierno del polo. Sí. Las ideas democráticas de izquierda del polo son incompatibles con la corrupción. Y es evidente que hubo hechos de corrupción en la alcaldía de Bogotá, y la prueba es que los nules lo han confesado de todas las maneras. Lo que se está estableciendo es quién más está en eso. Exactamente. Eso, digamos, no ha debido suceder. Eso sucedió, digamos, sin que el polo lo supiera. O sea, eso fue unas cosas que o sea, fue Samuel Moreno, fue... Pues los que hayan sido, no fue, digamos, autorizado por la dirección del polo, ni tuvimos nada que ver en eso. Eso está investigado suficientemente. Uno de los líos que tuvimos con esa alcaldía es que no logramos que la alcaldía, digamos, consultara con el polo participara de verdad en las orientaciones. Fue una cosa distante de la organización. ¿Por qué no se dijo en su momento? No, lo dijimos de muchas maneras, sí, lo dijimos, pero mandamos cartas, eso hay mil pruebas de que lo dijimos, se hicieron reuniones, etcétera. Bueno, ahora, cuando ya estalla el escándalo, pues nosotros no podíamos hacer otra cosa que ser coherentes con una idea que uno debe defender como demócrata, que es la idea del debido proceso. O sea, la idea de que a la gente la juzguen en los medios de comunicación no es democrática. La gente se supone que es inocente mientras se prueba lo contrario. Sí. Para nosotros había sido más cómodo actuar de una manera diferente, pero yo personalmente soy una persona que tengo principios. Yo prefiero
caer en posiciones impopulares, que no se entiendan, a hacer, digamos, a caer, por ejemplo, en actos de linchamiento. Entonces, digamos, que nos Usted cogieron... hace debates políticos muy duros también. No, sí, pero una cosa son los debates políticos y otra son los judiciales. Ah, bueno. Los asuntos judiciales se resuelven donde los jueces, porque yo no soy juez de la República, ni ninguno que no lo sea, Sí. puede serlo. Ahora, es evidente que la parte determinante en todo lo que sucede es que nuestros adversarios políticos, que son nada menos que el uribismo, el santismo, que son dueños de todos los poderes que hay en Colombia, Sí. pues aprovecharon esos hechos que, repito, no han debido pasar sacaron y el nos jugo. dieron hasta con la caja de los cubiertos. Esa es la verdad. Ahora, esas son cosas que pasan, eso yo no creo, eso no, o sea, todo eso que haya sucedido mal no es la política del polo. ¿Sí? Es decir, si alguien del polo cae en un acto de corrupción, ha traicionado las concepciones del polo democrático alternativo y hay un desgaste, pero bueno, ahí estamos. ¿Y se va a en la lucha. reconstruir? Sí, yo estoy seguro. El polo sacó en las elecciones pasadas, Mauricio, a pesar de las inmensas dificultades, presentamos listas en 500 municipios de Colombia y sacamos 650 Pero en el caso de Bogotá, ¿sí mil cree votos. que volverá a haber un alcalde Sí, del pero polo? si es que el O polo, una alcaldesa el del polo. polo, claro, una alcaldesa. El polo sacó para el Consejo Municipal Distrital, sacamos casi 150.000 votos. Habían Sí. sacado... Sí, bueno, pero de 400 todos modos, sí, llegaron a sacar. bueno, pero los partidos, como los seres humanos, tienen tiempos Declives. mejores. O sea, la vida es cambiante. Pretender que una cosa sea absolutamente estática, eso no va a suceder. Ahora, dentro de eso, el papel de Aurelio Suárez fue sobresaliente, ¿no? Yo creo que Aurelio Suárez fue un buen ejemplo de las reservas que tiene el polo, de la calidad de sus dirigentes, de su compromiso, de su sabiduría, etcétera. Y aun cuando haya sacado pocos votos relativamente, sin duda dejó muy en alto nuestras banderas. Muchísimas gracias, doctor Robledo, por estar aquí con nosotros, por darnos ese análisis profundo. En ningún medio de comunicación pues tenemos esa amplitud, hacemos aquí todos los conceptos. Le agradecemos mucho y lo seguiremos invitando para que hable con nosotros siempre, con televidentes de sectores populares donde estamos. Mil gracias por su invitación, un saludo a sus televidentes y cuente que cada vez que me invite, con gusto estoy aquí. Este es un público que es muy cercano a mis afectos. Bueno, ya saben, en Soacha, el ex concejal hoy, senador de la República, estuvo con nosotros, el doctor Jorge Robledo del Polo Democrático. Ya seguimos con más Café Democrático.